¡Uy! En 678, domingo, luego de la fallida denuncia de Nisman, un extraño exilio con pasaje de vuelta. La primera persona que advirtió que algo ocurría, al menos un incidente, en el departamento de Nisman fue un periodista, Damián Pachter, que ha tenido que irse del país. Damián Pachter decidió dejar el país por miedo, justamente. En el diario Clarín de hoy entrevista a Damián Pachter. ¿Por qué te vas? Les cagué el tema con ese tuit. Les cagué la operación al gobierno. Les cagué la operación al gobierno. En ámbito.com de ayer, información sobre Damián Pachter. Ante declaraciones periodísticas en las que expresa que teme por su seguridad y que iba a abandonar el país, el medio informa que en ningún momento planteó esta situación ante las autoridades de la empresa. En Telam, el periodista Damián Pachter viajó a Uruguay con pasaje de regreso para el 2 de febrero. Damián Pachter, el primer periodista en informar la muerte del fiscal federal Alberto Nisman y que afirmó abandonar el país por miedo, viajó en la mañana del sábado a Uruguay con boleto de regreso para el próximo lunes 2 de febrero, informó Aerolíneas Argentina. La fiscal del caso tuvo que desmentir a Clarín. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Viviana Fein, fiscal de este caso. Necesito saber, doctora, ¿cuál fue la distancia del disparo? La distancia del disparo, de acuerdo a la autopsia, que es la única medida practicada hasta el momento en el contexto de la causa, fue sobre la 100 o máximo a una distancia de no mayor a 1 centímetro. Fue el arma apoyada sobre la 100 y no fue a distancia la percusión del disparo. No hay distancia. Y esto lo aclaro porque en una etapa de un medio me informaron que se habló de una distancia bastante mayor, no me acuerdo si son de 15, no sé. 15 centímetros, doctora, durante la semana se estuvo hablando de 15 a 20. Eso no es real. En la tapa del diario Clarín de ayer por Natalia Niviesquiviat. Una pericia mostraría que el arma se disparó a más de 15 centímetros de la cabeza. La versión no ha sido aún oficializada. Hoy salió en los diarios que a 15 centímetros no fue disparado el balazo, el tiro. 15 a 20 centímetros. 15 a 20 centímetros de la cabeza. Ahora, y esto le digo que no es real, no sale de mi causa, no sale de ninguna medida de prueba de mi causa. Esto es categórico y terminante por mi parte. Impresionante escalada de la utilización política, las chicanas y las bajezas. Fiscal federal que estaba investigando AMIA, te digo una cosa, denuncia al gobierno y a las pocas horas lo matan. La verdad que es para sospechar. Denuncia al gobierno y a las pocas horas lo matan. La verdad que es para sospechar. Tweet de Nick. Si molestás te mandan la FIP. Si molestás más, el ejército Ciber K. Si molestás mucho, 678 Víctor Hugo Delia. Si los denunciás, ya vimos. Si los denunciás, ya vimos. Y estuve con Nisman. ¿Cuándo estuvo con él? En un programa de televisión, programa. ¿no? Yo no voy a hablar de la causa judicial porque me parece que ha sido una irresponsabilidad de todos hablar del suicidio, después del homicidio, después de lo que se intuye. Yo la verdad creo que hay que darle 2 o 3 meses a la justicia. ¿Usted qué piensa que es? Es que yo no puedo decir lo que pienso. El único salvoconducto a la vida que Nisman tenía, por eso o apura el viaje o hace lo que hace, es hablar para salvar su vida o la de sus hijas. Lo cual, Delita, indicaría claramente que no se suicidó. Así es. Porque, ya estamos porque ahí. Muere. Yo no voy a hablar de la causa judicial porque me parece que ha sido una irresponsabilidad de todos. La semana pasada. Lo peor de todo esto es que siembra la sensación de la autoría del gobierno. La sensación de la autoría del gobierno. Acá empieza el régimen a matar. Acá empieza el régimen a matar. Yo no voy a hablar de la causa judicial, pero creo que hay que darle 2 o 3 meses a la justicia. ¿Usted qué piensa? Mala noticia para el izquierdista, Wiener. Ganó la izquierda en Grecia. ¿Cuánto le simpatiza el fenómeno de Podemos en España y de Syriza en Grecia? Y según las últimas encuestas, con grandes chances de triunfar. Bueno, eso era el problema de la crisis de los partidos políticos, en los cuales nadie estamos exentos. O sea, preferiría que gobiernen los partidos tradicionales. Por supuesto que nosotros creemos que es una situación mucho más ordenada
gobernar con partidos ordenados. Vamos al tema central del día. En Grecia, el partido opositor Syriza está ganando las elecciones parlamentarias de Grecia con el 35,92% de los votos, según los primeros resultados oficiales. There's hope for Europe and for the people in Greece, for the young people like me. I can't believe this is happening. The last 5 years, so many people lost their jobs, so many people they had no income, so many people they had no hope, no future. I think that the victory belongs to them. Our common future in Europe is not the future of austerity, it's the future of democracy, solidarity and cooperation. O sea, preferiría que gobiernen los partidos tradicionales. Por supuesto que nosotros creemos que es una situación mucho más ordenada. Pablo Iglesias, de la sede de Podemos en Madrid, yo le decía que Tsipras no es Dios y ya hemos escuchado hace pocos minutos a través de un diario británico al Bundesbank recordarle que a cualquier gobierno nuevo o el anterior tiene que cumplir sus compromisos. Y aquí mismo de Guindos recordaba que hay 26.000 millones que hemos prestado nosotros, con nuestro dinero, los españoles. Y hay quien se preguntará, ¿esto de perdonar cómo queda ahora? Para que Grecia pueda hacer frente a sus deudas necesita ser un país próspero, necesita superar el nivel de deuda que tiene. Por cierto, empezó con un 115% del PIB, está en un 175% como consecuencia de las políticas de austeridad, que tampoco han servido para reducir el paro y que tampoco han servido para reducir la desigualdad. Para que Grecia pueda hacer frente a sus deudas necesita un plan económico diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Y creo que lo que ha planteado Syriza y Alexis Tsipras es lo más coherente para recuperar la prosperidad en Grecia, y esa es la garantía de que Grecia efectivamente pueda pagar. Los medios que acá defienden a los buitres quizás publican esta noticia que proviene desde España. En el diario ABC de España, Madrid. Se desnudan para no perder sus casas. Vecinos afectados por la venta de sus viviendas sociales por parte del ayuntamiento a un fondo buitre hacen un calendario protesta. Arranca 678. La mejor música para tus oídos. Tenemos muchas ganas de recordar a Eduardo Falú. No lo digo desde mi apellido, lo digo como un músico argentino, porque nos hemos paseado por 6, 7, 8 canciones. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Bueno, hoy vamos a seguir analizando y viendo este crimen que conmocionó y sigue conmocionando al país. Hoy justamente con un nuevo aniversario también de otro crimen, el crimen de Cabezas. Así que, bueno, de eso vamos a estar hablando. Le quiero dar la bienvenida a mis compañeros, a Dante Palma, que ha regresado después de unos días de descanso, creo que descansó. ¿Cómo anda Moca? ¿Cómo anda Russo? ¿Cómo anda García? Varones. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, que son dos. Por un lado, Gabriela Cerruti, que es periodista, política, escritora. Por la invitación. Bueno, no, es legisladora porteña por Nuevo Encuentro y precandidata a jefa de gobierno de esta querida ciudad. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Y por otro lado lo tenemos a Sebastián Abrevaya, que es periodista de Página 12, donde es el subdirector de política allí. Bueno, buenas noches. Abrevaya. Gracias por estar acá. Vamos entonces ahora sí a ver el primero de nuestros informes, que tiene que ver con, luego de esta fallida, extrañísima denuncia que ya vamos a seguir analizando, un periodista que se exilia, dice. Vamos a verlo. Tras la fallida denuncia de Nisman, ahora dicen que a un periodista lo amenazaron. La primera persona que advirtió que algo ocurría, al menos un incidente, en el departamento de Nisman fue un periodista, Damián Pacher, que ha tenido que irse del país. Damián Pacher decidió dejar el país por miedo, justamente. En Telam, el periodista Damián Pachter viajó a Uruguay con pasaje de regreso para el 2 de febrero. Ya nos meteremos a fondo en este episodio, pero antes repasemos el contexto. Casi todos los días aparece una nueva jugada de ajedrez en esta operación. De la denuncia de Nisman ya no se habla,
porque contaba con demasiadas inconsistencias que hasta fueron reconocidas por voceros opositores. La denuncia de Nisman no era lo que esperábamos. La investigación de Nisman, la ley completa, repite muchas veces lo mismo. Las denuncias de los fiscales pueden ser endebles. Luego el grupo Clarín repitió unas 500 veces los audios de la fallida denuncia y los mismos no revelaron nada. Son terribles las excusas. Son terribles. Si llegan a salir esos audios a trascender, va a ser fuertísimo. Yusef, ¿te enteraste? ¿De qué? ¿Qué pasó? No sabes nada, me llamó Parrilli recién. Se firmó el acuerdo Argentina-Irán en Etiopía. Sí, sabía. Salió en todos lados. Hoy a la mañana. Hoy a la mañana. No, estoy en Babia, yo. Estaba... ¿En serio, boludo? Sí, sabía. Salió en todos lados. Hoy a la mañana. No, estoy en Babia, yo. Estaba... ¿En serio, boludo? Son terribles las excusas. Son terribles. Hoy a la mañana se... Pero estoy en el campo, boludo, acá no hay internet, no hay una mierda. Estoy en el campo, boludo, acá no hay internet, no hay una mierda. Son terribles las excusas. Son terribles. Terrible. Bueno, Nisman me lo había adelantado. Al gobierno directamente. El corazón de la denuncia es acusar a la presidenta y al canciller. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que hay a partir de este escrito? No hay ninguna grabación a la presidenta ni al canciller. Yo creo que hay mucho humo, mucha sobreactuación en las denuncias de Nisman, pero las pruebas hablan a partir de escuchas, nada más. Entre Luis Delía y Alejandro Yusuf Khalil. Lo que muestra en realidad es que tenían buena relación. Nada más que eso. Hola. ¿Qué hace Luis? Yusuf habla. Hola, Yusef. ¿Cómo andas, León? Almorzamos juntos, dale, listo. Si querés vamos a Sarquís, ¿querés? No, venís a la oficina y yo hago que traigan toda la comida ahí. Comida. Bueno, listo. A la una nos vemos ahí, mandame la dirección. Dale, listo, Luisito, un abrazo. Chao, pa. Chao, Yusuf, un abrazo. Chao. Las escuchas de Nisman. Al fiscal lo mataron por esto que en parte vas a escuchar. Al fiscal lo mataron por esto que en parte vas a escuchar. Listo, Luisito, un abrazo. Chao, pa. Chao, Yusuf, un abrazo. Chao. Al fiscal lo mataron por esto que en parte vas a escuchar. Es raro, no hablan de ningún delito, digamos. Como un asado. Sí, la verdad no es una escucha que muevan los cimientos salvo de cuando nada. Tuit del ex legislador porteño del MST, Marcelo Parrilli. Como las escuchas no dan para sustentar la denuncia, TN las difunde para golpear políticamente al gobierno y, de paso, para apretar a fiscales y jueces. Las escuchas que van a prolongar toda esta historia, día a día, en una secuencia, tiene un solo canal, por supuesto, que es el Grupo Clarín. Está lijo y no es esperable otra solución. Así que difícil sería que no sean los destinatarios de escuchas. Las escuchas que se están conociendo y que hemos nosotros conocido también a través del programa de Jorge Lanata. Son muy impresionantes las nuevas escuchas, Jorge. Son impresionantes. Sabes que te iba a llamar, pero es que ¿qué lo voy a llamar? Este ya debe saber, decía yo. Bueno, impresionante. ¿En qué se basa el memorando? Pensé que sabía, yo que lo voy a llamar, ya debe saber antes que yo. Muy impresionantes las nuevas escuchas, Jorge. Son impresionantes. Hablan de intenciones de ellos. Ahora, aquellas cosas que debían conseguirse no se consiguieron. Ya me he referido a la principal, que es la de las alertas rojas, que sería el interés central de Irán. Incluso en una de las escuchas, alguno de los interlocutores plantea la molestia de Irán por el hecho de que Timerman no haya hecho lo que ellos esperaban que hiciera. Ahora, incluso hay una frase antisemita, dice ese ruso de mierda no hizo lo que tenía que hacer. Sí, ¿por qué está demorado todo? Y hay un poquito de esto entre nosotros, hay un poquito de sazón de allá. Parece que el ruso este de mierda se mandó alguna. Hay una frase antisemita, dice ese ruso de mierda no hizo lo que tenía que hacer. La prueba que hay es que el gobierno argentino no hizo un solo gesto en esa dirección. I spoke by phone with Argentina's foreign minister. Was the Argentine government involved in this prosecutor's death? No, absolutely no. The government of Argentina was not involved. Second, nobody wanted more Mr. Nisman to live and to answer the questions than the President of Argentina and myself. Siempre será irrelevante lo que digan las escuchas, que era la preparación de un hecho político que ni siquiera se consumó.
de un acuerdo económico que ni siquiera se consumó. Ahora sí, vayamos al extraño episodio del periodista que dice que lo amenaza el gobierno por haber contado por Twitter la misma noticia que contaron todos los medios del mundo. En Infobae.com de ayer, el periodista que informó por Twitter la muerte de Nisman abandonó el país por miedo. Damián Pachter trabaja en Buenos Aires Herald y el lunes por la madrugada sacudió al país al adelantar que el fiscal especial había sido hallado sin vida. Me voy porque mi vida corre peligro. Voy a volver al país cuando mis fuentes me digan que las condiciones cambiaron. No creo que sea durante este gobierno. No creo que sea durante este gobierno. En el diario Clarín de hoy entrevista a Damián Pachter. ¿Por qué te vas? Les cagué el tema con ese tuit. Les cagué la operación al gobierno. Les cagué la operación al gobierno. Me querían sacar e iba a pasar. Tuve suerte. Así de heavy fue. Me voy porque mi vida corre riesgo. Acá no puedo estar más. ¿No es contraproducente amenazar al periodista que dio la noticia de la muerte de Nisman? No. ¿Qué hubiera pasado si no mandaba el tuit? ¿Te imaginás? ¿Qué hubiera pasado si no mandaba el tuit? ¿Te imaginás? ¿Qué crees que te pasaría si te quedaras acá? El kirchnerismo me hubiera destruido a través de los medios. En Ámbito.com de ayer, información sobre Damián Pachter. Ante declaraciones periodísticas en las que expresa que teme por su seguridad y que iba a abandonar el país, el medio informa que en ningún momento planteó esta situación ante las autoridades de la empresa. En Telam, el periodista Damián Pachter viajó a Uruguay con pasaje de regreso para el 2 de febrero. Damián Pachter, el primer periodista en informar la muerte del fiscal federal Alberto Nisman y que afirmó abandonar el país por miedo, viajó en la mañana del sábado a Uruguay con boleto de regreso para el próximo lunes 2 de febrero, informó Aerolíneas Argentinas. Luego de que ayer se conociera que el periodista iba a viajar a Uruguay, hoy los medios opositores dieron a conocer esta información. Preguntas finales. ¿Cuál sería la operación que Pachter le arruinó al gobierno, dando una noticia que obviamente se iba a conocer por todos los medios segundos después de su tuit? ¿A quién le sirve y a quién perjudica esta supuesta denuncia de amenaza a un periodista? Bueno, tremendo. A mí lo único que se me ocurre y lo que es una pena que seguramente Pachter le arruinó las vacaciones a la nata porque iba a decir que se iba a exiliar también amenazado y se iba a tomar 3 meses en Europa, seguramente, Jorge. Decime, Gabriela. A ver, cuando el tema es tan serio como todo el tema que está sucediendo, aunque tiene aspectos grotescos y patéticos, uno trata de, ¿no? Digamos, cuando uno le escucha a Delía, que pobre, lo hacen dejar, queda como un pelele en todas esas conversaciones donde no sabe ni que se firmó el memorando ni nada, sería gracioso y grotesco si no fuera que estamos hablando de una denuncia inventada como causa de lo que iba a ser después una muerte política, violenta, en un país donde las muertes políticas obviamente han tenido y tienen, y con razón, consecuencias muy graves, y que sería una muerte violenta, grave institucionalmente, aún si no fuera del fiscal que iba a denunciar a la presidenta, pero que claramente tiene una intencionalidad política cuando en la Argentina y en todo el mundo el que muere es el fiscal que iba a denunciar a la presidenta. Y por eso entendemos después, digamos, cuál era en realidad todo lo que se había montado alrededor de esa denuncia, que ya lo han desglosado todos los medios esta semana y todos los periodistas, y en Página 12 de hoy está perfectamente claro que en esa denuncia no hay absolutamente nada, con lo cual lo que está claro es que esa denuncia era para que el título de la muerte de Nisman fuera "murió el fiscal que estaba por denunciar a la presidenta", claramente, digamos. Entonces me parece que acá la gravedad de la situación tiene que ver con eso, y yo ya a esta altura del partido me niego a seguir llamando periodismo a lo que hace una cantidad de gente en los medios de diferentes maneras, digamos. Esta semana hemos visto de todo, ahora con el tema del periodista que viaja al exterior también, porque la verdad es que, dicho sea de paso, a mí no me parece bien que se hayan publicado los datos del pasaje con el quill y todo del periodista, ni en la agencia oficial, ni en el
tuit oficial de la Casa de Gobierno, me parece que esos son datos privados y que tienen que seguir siendo privados. Sí me parece que un periodista que dice que lo amenazaron de muerte porque se le sentó atrás en un bar, porque cuando uno le entera la entrevista lo que le pasó es que en un bar se le sentó atrás a alguien con jean y anteojos polarizados. Digo, es tan gracioso como lo de Delia, pero es así. Y en realidad, Diego cuenta, y me tocaron el cuello y pegué un salto sobresaltado y era mi amigo que me estaba haciendo una broma. El amigo que le iba a avisar que se tenía que ir del país, o sea, pero era un amigo que le iba a avisar que lo iban a matar, pero de una manera muy graciosa se lo avisaba. El amigo muy desubicado. No hay nada, uno lee lo que dice. Aparte yo me permito preguntarme por qué Clarín agregó que la operación era del gobierno, la que desbarataron, digamos. Ese es un agregado Clarín. Él lo que dice es, les desbaraté la operación. ¿A quién se la desbarató? No sabemos. ¿Quién es el informante que a este periodista le dice, cuando nadie sabía, supuestamente todavía, que en un departamento cerrado, con custodia, con todo, estaba el fiscal Nisman muerto? Digo, tampoco lo sabemos. Clarín también informa, acá me apareció que estuvo 3 años en el ejército israelí. Sí, digo, evidentemente es un periodista que tenía mucha vinculación con la causa, pero es un periodista que se siente amenazado y no le avisa a su medio, ni el Herald, ni el Ámbito, que eran los 2 medios donde trabajaba. Digo, y parte de todo este entuerto con el que no estoy de acuerdo de la publicación tiene que ver con que estos medios le piden a Aerolíneas Argentinas, como le piden al gobierno y a diferentes fuerzas de seguridad, que informen qué está pasando con este periodista, que es empleado de ellos y que dice públicamente que está amenazado y no se lo dice al medio en el cual trabajan. Fue parte también de buscar efectivamente dónde estaba. Yo lo que creo sinceramente es que se empezó a caer la operación denuncia, que nos estábamos quedando sin tapa del domingo en algunos medios y que de repente apareció esta otra operación para seguir sosteniendo un tema que claramente se está cayendo a pedazos. Digo, lo serio, lo grave acá es la muerte de Nisman y hay que saber cómo, por qué, en qué condiciones, si fue suicidio, si fue asesinato, si fue suicidio inducido. Digo, y a partir de ahí hay que saber por qué le hicieron presentar esa denuncia que claramente no es una denuncia, que dudamos si fue escrita por él. Yo trabajé con Nisman en la causa de las escuchas, porque él era uno de los 2 fiscales, estaban Dilelo y él porque estaba involucrado Bursen, que era una víctima de la AMIA, que estaba en la causa, y la verdad es que digo, lo vi trabajar con algún otro tipo de, digo, buscando pruebas, digamos, buscando algo que no fuera esta cosa de declaraciones. Ayer mismo La Nación, creo que ustedes lo deben haber visto, La Nación publica, el personaje más importante de las escuchas es Delia. Y un Delia desinformado y que evidentemente no estaba en la pomada de lo que estaba sucediendo, porque queda claro, si La Nación empieza a hacer periodismo con el tema y empieza a cuidarse de determinadas cosas, a mí me parece que algo quiere decir. Ahora, también vi durante esta semana, y con esto termino para decir, porque digo, hay una parte que ya no tiene que ver con periodismo y con otra cosa. Clarín mantuvo durante 2 días un titular con título catástrofe que decía, Zanini fue y dijo, esto es lo que hay que firmar en la reunión del PJ. Cuando uno lee la nota, Felipe Solá dice, yo estoy seguro, porque conozco lo que pasó en esa reunión, seguro que en algún momento llegó Zanini y dijo, esto es lo que hay que firmar. Esa suposición de Solá, puesta como afirmación, fue durante un día título catástrofe de Clarín. Eso ya no es periodismo, eso es otra cosa. Y evidentemente es otra cosa que está jugando con intereses políticos muy fuertes que tienen que ver con cómo se lleva adelante esto que es, sin duda, el ataque político más fuerte a la presidenta en estos 10 años, porque la verdad es la intención de tirarle un muerto político a la presidenta de la Nación. Así de claro, con la denuncia, con el periodista que se escapa y todo lo demás, digamos. Entonces me parece que estamos frente a un hecho de muchísima gravedad donde ni siquiera la oposición está a la altura de lo que está sucediendo. Yo hoy la escuchaba a la doctora Carrió en el programa de Mirta Legrand diciendo cualquier cantidad de barbaridades, pero lo que más me impresionaba es que en esa misma mesa estaba sentado Miguel Bonazo. En el momento en que, por ejemplo, Elisa Carrió decía cosas como, este es un gobierno de montoneros formados en Beirut, por eso tienen relaciones con el terrorismo. Y Miguel Bonazo, que ha escrito libros sobre esa época y que ha sido un protagonista de esa época, escuchaba todo esto callado. Porque ahora, con tal de estar del otro lado del gobierno, cualquiera se banca que se diga cualquier cosa, ¿no? A ver, vaya. Sí, a mí, digamos, la primera impresión cuando me enteré que este periodista, que hasta que sucedió lo de Nisman no lo conocía, que se iba del país, me preocupó un poco porque realmente no tengo datos sobre él, sobre su tarea profesional y demás. Y la verdad que me parece que lo primero que hay que hacer es evitar entrar en cualquier tipo de especulación al respecto. Comparto con Gabriela que no está bien que desde la cuenta oficial de la Casa Rosada se difunda información privada, sobre todo si estamos teniendo en cuenta que el discurso, por lo menos que lo que dice es que tiene miedo. A priori, si uno no tiene la sospecha fundada en algún tipo de información de que está mintiendo, está diciendo que tiene miedo, informar sobre sus pasos me parece totalmente desacertado. Pero
Pero de todas maneras, cuando uno lee la información que él da desde Israel, cuando llega, él escribe una nota para un periódico y tampoco es del todo claro con respecto a las amenazas que sufrió. Habla de una persona sospechosa, con unos anteojos Ray-Ban y un jean, que bueno, en principio podría ser un agente de inteligencia, pero como podría no serlo. Y también dice, y menciona un cable de Telam en donde él supuestamente interpreta una amenaza, ¿no? Él dice que un cable de la agencia Telam modifica un tuit de él y eso, a partir de eso, él interpreta que había un mensaje hacia él. El tuit que se puede identificar, el cable dice: hallaron sin vida al fiscal Nisman en un charco de sangre en el baño de su departamento. Eso es lo que le atribuyen a él, que él dijo esa medianoche, ¿sí? Y en realidad lo que dijo es: encontraron al fiscal en el baño de su casa en Puerto Madero sobre un charco de sangre, no respiraba. La verdad que no es textual, no es literal, pero la verdad que yo no veo ahí una manipulación, digo, pues se está dando a entender lo mismo, digamos. Sí, efectivamente hay un error porque se pone entre comillas cosas que él no dijo, pero yo no entiendo, digamos, por qué deduce de esto. Hay una alteración de sentido, digamos. No hay alteración de sentido, no veo una manipulación. Sí veo que no es literal, digamos, que no es una cita textual y está entrecomillado, con lo cual evidentemente hay un problema ahí, pero no veo... Bueno, entonces habría que preguntarle y seguir analizando y preguntarle qué otros indicios tuvo. La verdad que yo lamento que él no esté en Argentina y que no haya recurrido al Estado argentino para su seguridad, si efectivamente tenía miedo. Él no se comunica con el Buenos Aires Herald. Eso es lo más raro. No solo no se comunica, digo, cuando responde, no dice que se va, no advierte peligro. Claro, no, él lo que deja transmitir es que no dio ninguna información sobre sus pasos porque estaba muy atemorizado. La verdad que... Sí, pero había notas periodísticas. Y Buenos Aires Herald es un medio con lo sí. suficiente, digamos, fuerza. Él trabajaba en el portal web del Buenos Aires Herald, no en el diario impreso, y la verdad que yo no tiene trayectoria como para decir, bueno, ha tenido esta información, estas fuentes, tiene esta trayectoria profesional. De la cual entonces yo no puedo deducir nada, no puedo decir ni que es un agente del Mossad, como una de las cosas me parece una especulación tremenda que se ha dicho, porque efectivamente, y él lo reconoce, estuvo 3 años en el ejército israelí. Sí, es verdad creo que es el tipo que el primero se entera de que estaba Nisman es el muerto. Primero, yo esa noche estaba despierto y lo vi en el momento, el tuit de él. Y obviamente lo primero que uno hace como periodista es, bueno, tratar de contactar a alguna fuente para poder chequear esa información y no había forma de chequearlo. ¿Sí? O sea, las fuentes oficiales de Casa de Gobierno, con las que uno generalmente puede llegar a tener contacto, no daban crédito de eso y decían, esperá, todavía no podemos informar. Entonces, evidentemente, él tuvo una información que no sabemos de dónde viene. No lo sabemos. Claro. Él no lo va a decir porque, obviamente, digamos, los periodistas resguardamos la fuente, con lo cual tampoco podemos inferir de dónde lo sacó. Ahora, vos fíjate que lo que estás diciendo, lo que él aparentemente lo atemorizó, que fuera alteración de sintáctica, digamos. Es la sintaxis la que se cambia porque en ese cable de tela, porque la información es la misma. Eso no cambia el sentido. Lo que sí cambia radicalmente el sentido de lo que dice es lo que sale en Clarín cuando dice les cagué la operación, el paréntesis que dice al gobierno. Sí. Eso es un abrupto cambio de sentido. Sí, igual él tiene una relación con el periodista que le hizo la entrevista porque precisamente se la hizo minutos antes de irse. Digamos, una relación, entiendo yo, de contacto profesional, no sé si amistosa o no, pero digo, bueno, él tiene algún tipo de vínculo con Brasesco, que es una persona con la que él tiene contacto, así que dudo que él haya alterado concretamente las palabras de él. Y si uno lee... el sentido de poner un paréntesis? No, bueno, él no lo debe haber dicho en ese sentido, pero si uno lee el completo, también igual, obviamente uno siempre tiene que andar interpretando y digo, no hay hechos sin interpretaciones, lo dijo Nietzsche, y vamos a terminar, digamos, cayendo en eso y vamos a terminar dudando de todo, pero digo, el sentido de la entrevista, cuando él da esa entrevista y si uno la lee completa, hay un sentido que trasciende, que es que el gobierno está detrás de esto. No lo dice, lo hace explícito el periodista que le hace la entrevista, pero bueno, se deja trascender eso, digamos, ¿no? Y obviamente a partir de eso después se monta todo un operativo de, bueno, el periodista que estaba atemorizado se tuvo que exiliar. Bueno, él dice que tenía miedo, la verdad que no podemos comprobar, digamos, no sabemos la psiquis de él, digamos, pero es lógico también que haya estado en una situación de tensión, porque yo tengo muy pocos seguidores en Twitter, pero me sigue algo de gente, y enseguida tenés, o sea, por cualquier cosa que tuiteás una reacción. Vos podés tomar distancia de eso o no. Digo, yo me imagino el impacto que debe haber provocado
ese tuit, digamos que fue extensamente retuiteado, y me imagino que debe haberse tenido una situación de cierto desconcierto. Bueno, es que en realidad yo creo que por lo que estaría en un lugar así, ¿no?, más ratoneada, es porque ese tipo tenía contacto con una fuente que fue la fuente de ese pibe sabe quién mató a Nisman. Lo supo antes que nadie. Claro, lo supo antes que nadie, no es es la fuente. Y si uno reconstruye el relato de lo que pasó esa noche, hubo varias personas que estuvieron en el departamento, incluso antes de que llegara el secretario de Seguridad Sergio Berni y de que llegaran médicos de la Policía Federal. Cuando él tuitea ya había llegado los médicos, por ejemplo. Bueno, con la madre, junto con los custodios, ingresó un médico de Swiss Medical, sí, ¿no? Bueno, entonces, digo, el médico de Swiss Medical constató que estaba muerto y se retiró, digamos, no ingresó al baño, pero lo pudo comprobar porque tenía una cámara, etcétera. Exactamente. Bueno, digo, no sabemos si ese médico reportó inmediatamente a Swiss Medical, si, no sé, digo, el chofer con el que iba le contó, che, estaba muerto, y a partir de ahí, digo, o sea, por eso se pueden elucubrar un montón de cosas. Pero él es más específico cuando relata. Él dice, la fuente que me pasó la información es la fuente que me pasaba la información porque yo seguía el caso AMIA, por lo cual no tenía que dudar, porque de hecho ni siquiera chequea contra fuentes independientes la información. Él dice, me pasa la información esa noche, yo no, ¿por qué lo publicaste? No dudé y lo publiqué porque la fuente que me pasa la información es la misma con la que trabajaba por el caso AMIA, con lo cual no estamos hablando del médico de Swiss Medical. Pero además digo yo no voy a ser ni siquiera de periodista, y mucho menos de investigadora judicial, y me parece que es un momento para no hacer demasiadas especulaciones. Solo sí también la información que está, decirla claramente, digamos, porque acá hay una persona que le contó esto, que Nisman estaba muerto, y hay una persona que lo citó en un bar, porque a él ni lo amenazaron, ni lo llamaron por teléfono, él no hace el relato de nada de todo esto. No recibió amenazas, ni anónimas, ni no anónimas. Él tiene a su informante, el mismo que le dijo lo de Nisman, que lo citó en un bar y le dijo, te están siguiendo, tu vida está amenazada y todo lo demás, digamos. Acá hay un informante, que es el que hace, de alguna manera, las dos operaciones, digamos. Él en un momento dice, no creo que vuelva al país antes de que termine este gobierno. Ahí deja entrever que evidentemente hay un problema con este gobierno. Sí. Bueno, y logra eso de la libertad de prensa. Logra meter en el contexto, digamos, esto de no toquen a la libertad de prensa. Él está personificando la libertad de prensa. Claro, es el periodista amenazado. Y nosotros, y el gobierno, la dictadura que persigue. A ver, Moca, de todas maneras, yo no sé, no historié nunca el periodismo, pero no debe haber muchos casos de un periodista que está amenazado y perseguido por tener una primicia, por tener la primicia de un acontecimiento que necesariamente toda la sociedad se iba a enterar en pocos minutos. A mí lo que me parece, y retomo algo de lo que se dijo, es que nosotros vamos a tener que armarnos de mucha paciencia y mucha calma. Digo, nosotros los que nos toca hablar públicamente y también aquellos que tienen responsabilidades institucionales, porque nos van a tirar de este tipo de sapos, de este tipo de cosas insostenibles. Es decir, un tipo que lo persiguen por haber dado unos minutos antes la información de la muerte del fiscal que investiga a la presidenta. Es muy difícil de sostener eso en una conversación razonable, de gente que se entiende razonablemente. Entonces, de estas van a venir muchos. ¿Y qué es lo que va apareciendo? Que ante la imposibilidad de demostrar nada que se parezca, nada que tenga escala, con la responsabilidad de la presidenta, del ministro de Relaciones Exteriores y algunos cuadros dirigentes de la fuerza que gobierna, ante la imposibilidad de hacer eso, van a empezar a sembrar problemas colaterales que van alimentando un estado de incertidumbre, de molestia. Digo, lo que está hasta ahora mostrado de la famosa causa que iba a revolucionar la historia de la investigación de la AMIA es que Delía organizaba actos y había amigos que ponían plata. A lo mejor sería interesante investigar quién pone la plata para los actos de Delía, con la condición de que también investiguemos quién paga los carteles de Massa y quién paga los carteles de Macri en la Panamericana, que son millonadas de pesos, no son 25.000 pesos. Y de paso, ya que lo cité, quiero decir que a mí, no lo digo por este programa, pero hay como un cierto clima donde Luis Delía aparece como una especie de concesión a la demonización. Yo no voy a participar en la demonización de Luis Delía. Yo tengo un profundo respeto y cariño por Luis Delía, más allá de que tengo
diferencias que alguna vez las he hecho públicas, pero que no es este el momento de agitar esas diferencias, porque a Delía no lo atacan por hacer alguna que otra declaración que suena altisonante. Lo atacan por pertenecer a este proyecto político, lo atacan por defender a Chávez, lo atacan por todas las cosas que... no nos olvidemos a Delía enfrentando casi solo con un grupo de personas a la gente que quería generar la primera gran situación destituyente en la Plaza de Mayo cuando fue el tema de la 125. Entonces yo... no lo defiendo porque Delía no va a necesitar nunca que lo defienda yo. No va a necesitar nunca a Luis Delía que lo defienda yo, pero quiero dejar claro qué pienso yo sobre este asunto. Bueno, lo que dijiste... Adriana Cortito, por favor. No, la demonización de alguien, cualquiera fuera de los que estamos aquí o de los que están allá, implica que el demonizado deja de ser favorable para los propios amigos. Como el alumno que en la escuela es demonizado por la maestra, los otros alumnos, injustamente estoy hablando, los otros alumnos dejan de favorecer, de estar cerca de ese alumno porque la maestra se puede enojar. Estoy dando un ejemplo pequeño para que lo entendamos todos, no intelectual, pequeño y básico. A Delía ya no lo quieren nombrar muchos de los que estuvieron junto con él. Estoy apoyando la tesis, lo que dice Moca. Más allá de lo que tenga Delía como ideología, digamos, respecto de Irán o respecto de la comunidad judía o de Israel, sobre todo. Entonces, esto. Y además, en la descripción, ustedes observaron que la descripción que hizo muy bien Arevalla dijo dos cosas que a todos dice. No lo conocía, no tiene trayectoria periodística. Fíjense todo lo que está diciendo esa frase neutral casi. No sé quién es, no puedo hablar profundamente de alguien que desconozco quién es, que desconozco. Dice, sé que perteneció al ejército de Israel durante 3 años. Calculen si dijeran de Delía que perteneció 3 años al ejército de Irán. Calculen los grandes medios lo que dirían. ¿Estoy diciendo algo tonto o algo que se me ocurre? No, estoy diciendo cómo obran los medios respecto de eso. Tremendo. Vamos al próximo informe que, bueno, sigue repasando las operaciones y las chicanas que van en aumento en estos días, y van a seguir capaz. Vamos a verlo. La muerte de Nisman, las bajezas, chicanas y la utilización política. Quien lideró el ranking de bajezas y utilización política sin nada que sustente sus afirmaciones fue Nick, que utilizó la cuenta de Twitter que él usa para promocionar un dibujito infantil para bajar línea difamatoria. Tweet de Nick. Si molestás te mandan la FIP. Si molestás más, el ejército Cyber-K. Si molestás mucho, 678 Víctor Hugo Delía. Si los denunciás, ya vimos. Si los denunciás, ya vimos. Y no sorprendió que hoy Carrió vuelva a desdecirse y a injuriar, sin pruebas. Y estuve con Nisman. ¿Cuándo estuvo con él? En un programa de televisión, programa. ¿no? Yo no voy a hablar de la causa judicial porque me parece que ha sido una irresponsabilidad de todos hablar del suicidio, después del homicidio, después de lo que se intuye. Yo la verdad creo que hay que darle 2 o 3 meses a la justicia. ¿Usted qué piensa que es? Es que yo no puedo decir lo que pienso. El único salvoconducto a la vida que Nisman tenía es hablar para salvar su vida o la de sus hijas. Lo cual, Delita, indicaría claramente que no se suicidó. Así es. Porque, ya estamos porque ahí. Muere. Yo no voy a hablar de la causa judicial porque me parece que ha sido una irresponsabilidad de todos. Lo cual, Delita, indicaría claramente que no se suicidó. Así es. Porque, ya estamos porque ahí. Muere. Pero creo que hay que darle 2 o 3 meses a la justicia. ¿Usted qué piensa que es? Es que yo no puedo decir lo que pienso. La semana pasada. Lo peor de todo esto es que siembra la sensación de la autoría del gobierno. La sensación de la autoría del gobierno. Acá empieza el régimen a matar. Acá empieza el régimen a matar. Yo no voy a hablar de la causa judicial, pero creo que hay que darle 2 o 3 meses a la justicia. ¿Usted qué piensa? ¿Saben por qué yo muchas veces hablé de más? Para preservar mi vida. Porque si yo seguía manteniendo una verdad terrible, me mataban o me suicidaban. Si yo seguía manteniendo una verdad terrible, me mataban o me suicidaban. Nisman quería vivir. Y el salvoconducto fue hablar. Y lo mataron. Que no se preocupe, termina presa por años por encubridor. Es que yo no puedo decir lo que pienso. Y
Y por supuesto que hay otros que se suman a la utilización política. Fiscal federal que estaba investigando AMIA, te digo una cosa, denuncia al gobierno y a las pocas horas lo matan. La verdad que es para sospechar. Denuncia al gobierno y a las pocas horas lo matan. La verdad que es para sospechar. Vamos viendo cómo para algunos sectores mediáticos ya se olvidan de Nisman y solamente les gusta y les sirve la utilización política en contra del gobierno que pueden hacer de esta muerte. Yo creo que si esto continúa, si esta confusión, este desmadre continúa, van a ganar todos los candidatos que se planteen como lo contrario a este. Van a ganar todos los candidatos que se planteen como lo contrario a este. Sergio, el caso Nisman. Es muy importante que todos, desde todos los sectores políticos, pongamos lo mejor, sin mezquindades, sin miseria. El miércoles pasado. Nosotros tomamos la decisión de hacer una presentación en las próximas horas. Nos vamos a presentar como querellantes en las causas. Nos vamos a presentar como querellantes en las causas, un poco para garantizar el funcionamiento y el ordenamiento de esas causas, así como también creemos que es importante que se constituya la bicameral de control e informe la bicameral de control de organismos de seguridad e inteligencia. También creemos que no es tiempo para la especulación política. Nos vamos a presentar como querellantes en las causas. A Massa lo creo realmente un oportunista político. Pretende constituirse en querellante, me parece algo ridículo. ¿Pero puede ser querellante cualquiera? No puede ser querellante cualquiera. Los casos en los cuales se puede ser querellante, porque aparte no es querellante particular, es en los casos donde hay una afectación directa por la figura penal sobre la persona. En este caso, por ejemplo, podría considerarse que toda la sociedad está afectada y no puede más invocarse a sí mismo la representación de la totalidad de la sociedad. Nos vamos a presentar como querellantes en las causas. No hay lugar para sacar ventaja. El día anterior. Nosotros convocamos a oficialistas y opositores, dijimos suspendimos la campaña, dijimos no es tiempo para discusión electoral, no hay lugar para mezquindades. Que en Jujuy, en Tierra del Fuego, o el otro día en La Rioja, en La Chaya, San Agasteña o en Río Negro, en la reunión con los productores de pera, te hablen de la seguridad de Tigre. Para mí es un orgullo. Suspendimos la campaña, 80% de caída del delito en Tigre. Si hay algo que me sobra es coraje. Suspendimos la campaña. No es un día además para hablar de política y cosa partidaria. Es un día... Otro día hablamos. Me parece, otro día si querés vengo y hablamos de todo lo que quieras de política. Yo respeto y lo respeto desde la ignorancia y desde mi natural modestia todo lo que sean averiguaciones periciales, pero yo creo que no hay que abandonar la huella política. Esto tiene que servir para que la democracia argentina se vacune de operativos desestabilizadores infames como el que acaba de ser desgraciadamente objeto y víctima el doctor Nisman. A ver, Abrevaya. Sí, la verdad que yo cuando veo las declaraciones de Carrió, la verdad ya no me sorprenden, pero lo que me llama la atención es la violencia implícita que lleva a decir que esto es un régimen, a hablar de pre-Auschwitz, digamos, o sea, estamos hablando de un campo de concentración, nazismo, o sea, la verdad que no me entra en la cabeza que una dirigente política no asuma la responsabilidad de las palabras que está diciendo. Siempre habla de muerte, Carrió, siempre está la muerte detrás de cualquier discurso que haga, está la muerte. Y me parece que como contrapartida, digamos, ante afirmaciones de ese calibre y de esa característica, digamos, lo que hay que pedir precisamente es prudencia y que, digamos, no se hagan afirmaciones terminantes de ningún tipo, porque al día de hoy no hay información que nos lleve, por lo menos en la causa y en lo que ha dicho la fiscal y demás, que nos lleva a tener una posición clara, contundente respecto de qué es lo que sucedió, salvo que Nisman está muerto, digamos. Más que eso, hoy por hoy, digamos, no se puede afirmar. Y después, una cosa que, a ver si puedo hacer que se entienda bien, digamos. A mí, yo no tengo una visión moral sobre sacar un rédito político. Digo, esto es un hecho político. Son actores políticos que tienen que actuar, tienen que marcar una posición. Digo, yo no tengo una visión moral respecto de, bueno, sí, dice, en medio de todo esto, Massa sale y dice la seguridad en Tigre,
digo, esto en Tigre no pasaba, digo, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Ahora, me parece que hay un grado, hay un nivel, hay un momento donde, bueno, uno se sobrepasa, digamos, ¿no? Se excede. Y evidentemente algunos dirigentes de la política de la oposición lo han pasado. Y del oficialismo puede que haya habido también interpretaciones o sentencias que todavía no son, no tienen respaldo suficiente, ¿no? Pero bueno, por eso me parece que es interesante y me parece que es la gente en las elecciones que van a venir la que va a tener que tomar, digamos, la decisión de votar y de medir en todo caso si evalúa y si prefiere discursos altisonantes con ese grado de violencia y ese grado de delirio que tiene Carrió, o si prefiere otro tipo de opciones políticas. Es como que la oposición, yo pensaba, no dimensionó este caso, que realmente es de una gravedad insólita en la última década, la toman como cualquier otra opereta de esas de Cristina se compró la cartera, Cristina fue a Europa y en realidad lo toman de la misma forma, ¿no? Sí, yo no sé si no lo dimensionaron o si hay un modus operandi de la oposición que es en parte responsable, y lo digo claramente, de que haya cosas que no se puedan hacer de otra manera. A nivel sucedió todo esto, que uno trataba de ser lo más prudente posible. Yo el único tuit que mandé y que tuvo bastante repercusión fue: si en 30 años de democracia nadie se metió con los servicios de inteligencia, era porque tal vez ningún gobierno se bancaba vivir un día como el de hoy, ¿no? Esto fue el martes pasado. Hay que tener coraje para pasar y sobrevivir a días como los que hemos vivido como gobierno, lunes, martes, miércoles y jueves, y que hoy las cosas estén un poco más claras, pero que aparezca lo del periodista y lo que va a aparecer la semana que viene. Digo, y creo que además todos tenemos que cuidar a todo el mundo, porque la verdad es que cualquier cosa que suceda, obviamente va a ser responsabilidad de este gobierno, porque lo que diría el sentido común, en contra de lo que dice Carrió, es: si iban a acusar a la presidenta, es obvio que la presidenta no iba a hacer nada, salvo sentarse y escucharlo, sobre todo una denuncia que era completamente endeble. Pero a mí lo que me parece, sí es cierto que decís, bueno, ¿por qué si se tomaba esta medida con respecto a la CIDE y verlo ahí sentado a Bonazo, que 3 días antes de que lo echaran Estiuso, si no fue en la mesa de Mirta Legrand, fue en otra mesa parecida, dijo: no le voy a creer a este gobierno hasta que no lo echen Estiuso, porque si hay alguien que sabe quién es Estiuso y escribió el libro sobre él y sobre la CIDE y todo, es Bonazo. Plegarse hoy en esa mesa alegremente a que no sabía de qué se estaba hablando, cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con un entramado de inteligencia que hubo que desarmar después de muchísimos años y que todavía está llevando adelante. Y mi pregunta es, bueno, ¿por qué no se hace esto como una causa nacional con todos los líderes de la oposición frente a algo que en su momento, cuando Alfonsín lo corría la mano de obra desocupada de la primer CIDE, estaban ahí Cafiero y los otros dirigentes de la oposición bancando los trapos? Porque esta oposición no está ni dispuesta ni a la altura de dar ninguna de todas estas batallas. Entonces, la verdad es que cualquiera de estas batallas que se dan en mucha soledad con respecto al gobierno. ¿Por qué no se hizo antes? Porque no se pueden dar todas las batallas juntas. Entonces no podés, la ley de medios, YPF y todo, con una oposición que lo único que va a hacer frente a cualquiera de estos temas, por más que sea una política de Estado, por más que sea algo fundamental para nuestra democracia después de 30 años, lo que van a hacer es oponerse, ir a lo de Mirta, ir a lo de la Nata y ver de qué manera sacan un poquito de rédito político. Entonces, a mí me da la sensación que tenemos hay como un aberratamiento, se dice, sí, ¿no? Es como berreta. Sí. Es como berreta. Bueno, nadie salió a decir qué bueno que cambiaron la CIDE. Nadie salió a decir qué bueno que cambiaron la CIDE. Nadie salió a decir: defendamos a la presidenta en un momento en el que se le hace la operación política más seria de todos estos años. Digo, esto lo sabe todo el mundo, lo sabe Massa, lo sabe Macri, lo saben los periodistas. Digo, después veamos, bueno, habría que haber hecho antes lo de la CIDE, hay una cantidad de cosas para decir si sos oposición y te querés diferenciar, digamos. Pero la verdad es que estamos frente a un hecho gravísimo, que es un fiscal endilgándole a la presidenta hechos gravísimos sin ninguna prueba, y otro hecho gravísimo que es una muerte política violenta. Frente a esas dos cosas, tanto el periodismo serio, que ya existe cada vez menos en este país, como la oposición, deberían sentir que están frente a una política de Estado, y la verdad que no lo están. Y yo creo que hay otra cosa que no es menor, y que es que todo este tema se haya montado sobre el tema de la AMIA y sobre el tema de la Embajada de Irán. Porque digo, han ido contra este gobierno por la corrupción, han ido contra este gobierno por la inflación o por lo que fuera, ahora están yendo contra este gobierno por la política de memoria, verdad y justicia, que es sin duda el eje de este gobierno. Si hay algún gobierno que hizo por la memoria, la verdad y la justicia de los crímenes de lesa humanidad y la investigación tanto de la AMIA como de la Embajada de Israel, fue este gobierno. Entonces, decirle a este gobierno que está encubriendo algo que en realidad fue su política de Estado desde el primer día, tratar de investigar y de llegar, a pesar de todas las trabas que se le han puesto a la investigación, me parece que es tratar de ir contra uno de los ejes fundantes de este gobierno y que nos hace a todos sentir parte del proyecto, ¿no? ¿Dante?
algún punteo de temas, algunas dudas después de estos días. Primero, no me imagino a los productores de pera diciéndole a Massa que bien que está la seguridad en Tigre. Eso me resultó raro. También me resultó raro lo de la foto del periodista. Es alguien que está con miedo, alguien que supuestamente está perseguido. De Pachter, del país. Claro, hay digamos. un montón de fotos. Claro, si a mí me persiguieran, yo no me sacaría una selfie en el aeropuerto. Sí. O sea, eso me pareció también raro. Después, pero eso lo charlamos afuera del aire, creo que también estábamos de acuerdo en lo controvertido de que se brinde la información acerca del viaje de Pachter, pero también yo pensaba, y digo, no tengo respuesta ahí, digo, ¿qué hacer desde el Estado cuando hay alguien que públicamente denuncia que el Estado es terrorista? Porque me parece que lo que está diciendo es eso, que hay un Estado de terror que está persiguiendo a periodistas o está persiguiendo gente. Digo, esto fuera acá no hay ironía, en serio, no sé qué se debe hacer, pero me parece que a su vez, la información, o dar a conocer de alguna manera, o que se sepa que en realidad este señor tiene un pasaje de vuelta para el 2 de febrero, era relevante. Es relevante para el asunto. Alguien que está diciendo que el Estado es terrorista, pero tiene un pasaje de vuelta para el 2 de febrero, es una información que ayuda. Después, yendo al sentido común de Canaletti, que dice, un tipo que va a denunciar al presidente y aparece muerto, y te hago así con la carita, ¿sí? Uno podría decir, me parece que Nisman le hace más daño al gobierno estando muerto que estando vivo. Así que también le hago la carita así a Canaletti, ¿no? Y después, pero esto digo, para los programas que siguen también me parece, y también en serio, no es irónico esto, el efecto totalizador que tiene este tipo de noticias. No podemos salir de hablar de este tema, y creo que también es muy importante, y está claro, no lo estoy minimizando, pero también pasan otras cosas. Seguramente Edgardo va a hablar algo de lo que está pasando en Grecia. Yo quisiera en algún momento contarles de lo que pasó en Bolivia con la nueva asunción de Evo Morales. Son cosas que también son muy importantes. Y seguramente digo, lo de Nisman se va a resolver en algún momento, se sabrá la verdad. Ahora, los otros fenómenos, lo que está pasando en Grecia, lo que pasa en Bolivia, son fenómenos de largo alcance. Y que eso, me pregunto cómo podríamos hacer para, por un lado, estar atentos, marcando la agenda que se impone, pero también dejando un lugar para esas otras temáticas que me parece que son las más importantes en el fondo. Vamos a ver. ¿Russo? Sí, yo quería retomar algo que decía Sebastián, con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? El tema del rédito político, ¿no? Que vos no tenés digamos, un prurito moral en relación a que se saque rédito político. Yo creo bastante diferente. Creo que yo no creo en la política sin ética. Me parece que, por lo menos en la política, o yo le llamo política, porque también hay que pensar, ¿no? Como decimos siempre, palabra por palabra, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Pero cuando nos referimos a la política, y también tiene que ver con Grecia, con España, con cosas que están resurgiendo después de tantos años de decadencia y con la desaparición de la política, yo creo que la ética, el principio básico de la ética es saber cuándo abstenerse, cuándo decir que no. Creo básicamente que hay momentos donde hay que abstenerse por ética, y si no te abstenés, lo que podés ofrecerle a esa sociedad es cloaca, la verdad. Verlo a Massa, decirle a Real, otro día hablamos de política, después de media hora de tratar de sacar rédito político de algo que Massa sabe perfectamente, porque todos ellos saben que no fue el gobierno, porque todos ellos entienden que la denuncia era un fiasco, porque todos ellos saben, y además no deben comprender tampoco, cómo un tipo como Nisman, avesado en derecho, pudo presentar una denuncia tan endeble, tan mal redactada, tan repetitiva y tan sin fundamentos. Eso lo saben todos, toda la oposición lo sabe. Y sin embargo sacan rédito político. Por eso son una bosta. Porque no tienen límite y se están metiendo además con un hombre que acaba de morir. Entonces esto supera todo lo que hemos vivido hasta ahora. Y están desnudos en su pobreza ética. Sí, a ver si trato de ser claro, digo. No tengo nada contra vos, simplemente quería marcar esa diferencia. Lo tomo bien y comparto también lo que decís, y digo que me parece como que no se puede cuestionar el hecho de sacar rédito político en sí en cualquier circunstancia. Digo, hay un hecho político,
¿sí? Que tiene un componente dramático, que es la muerte de una persona, y que eso hace que sea una característica distinta, digamos, ¿no? No es lo mismo un debate en el Congreso, donde hay chicana más, chicana menos, etcétera, etcétera. Por eso me parece que deberían ser mucho más prudentes. Ahora, no me escandaliza que un actor político... Lamentablemente no me escandaliza, tal vez en otras circunstancias, en otro país, digamos, con otras lógicas de funcionamiento, de poder, digamos, entre la oposición, el oficialismo, los medios concentrados, digo, en otra dinámica tal vez yo tendría una posición distinta, pero digo, no me escandaliza, o sea, no lo veo, digamos, de alguna manera. Esta sociedad sería bueno recuperar la capacidad de escandalizarse ante determinadas cosas, ¿no? Porque realmente a mí me parece escandaloso ver a Carrió o a Massa tratar de sacar rédito político de esto. La verdad... Yo lo que digo es, la palabra que dice Sebastián, estoy de acuerdo, yo no hago una crítica moral, yo hago una crítica política. Claro, bueno, por eso. ¿Por qué política? Porque efectivamente la política es conflicto, es lucha por interpretar. Los tipos están haciendo una interpretación política. ¿Y cuál es la mejor cuál es el criterio para uno ponerse en el lugar de cuál es la interpretación más política o mejor política? Y la palabra lo dice, la que defiende mejor a la polis, la que le hace mejor al colectivo, a la sociedad. Entonces, el envenenamiento, el emponzoñamiento, la manipulación, la sobreactuación casi fascista que hace Elisa Carrió del tema de la violencia, es lo peor que le puede pasar a la política, no a la moral, a la política. Eso es un atentado contra la política. Lo que por eso distingo a Carrió, digamos, ¿no? Pero digo, es una constante este tipo de afirmaciones. En este caso, en un montón de otros casos, y a mí me parece que es realmente muy serio y muy dañino. Que se tengan discursos en público. Yo creo que Carrió, me hago cargo de lo que digo, yo creo que Carrió es un tema psiquiátrico, lo que yo no es un tema político, digamos, lo que yo no entiendo es por qué Carrió tiene el nivel que tiene de aparición en los medios y todo, cuando es una persona que ni tiene un caudal de votos importante, ni tiene, lo que tiene es una capacidad de decir las cosas que los medios necesitan que diga para hacer escándalo, por eso a mí me parece que Carrió casi te diría que salvo porque la usan para hacer los escándalos que necesitan hacer y decir las cosas que otros no pueden decir, no es un personaje que políticamente pese, digamos. A mí sí me parece... ¿Ha manejado el Congreso? ¿Ha manejado yo creo que pesa, el grupo no, A? A mí me parece que políticamente no pesa. Me parece que discursivamente pesa, digamos, y que dice las cosas que otros no dicen. Poco, ¿eh? No. Que pese discursivamente no es poco. Carrió tiene la particularidad de hacer parecer a Massa bueno. Está bien, pero a mí me parece grave Macri dando una conferencia de prensa, o Massa dando una conferencia de prensa, cuando efectivamente, porque yo ni siquiera sé si Carrió sabe o no sabe que efectivamente Nisman, qué sé yo, no sé, no le entiendo la lógica de Carrió, digo, ¿entendés? Sí sé que, porque nunca gobernó, porque nunca fue parte de un Estado, porque nada, sí sé que Macri y Massa saben perfectamente que el gobierno no tiene nada que ver con la muerte de Nisman y que la denuncia era absolutamente trucha, digamos. Sí sé que Macri sabe que Nisman, por alguna razón, que todos desconocemos, pero que ahora que sabemos esta historia del auto queremos averiguar, no hizo lo que faltaba hacer para que la causa de Macri fuera elevada a juicio. Ahora la causa de Macri, de las escuchas, está paralizada porque hay una empresa norteamericana que no responde los exhortos del juez argentino para saber si era la que contrataba a Franco Macri o lo que fuera para hacer las escuchas telefónicas. Esa empresa es la matriz americana de la que en la Argentina le daba el auto a Nisman, ¿no? Y el fiscal de esa causa es Nisman. Obviamente cuando salen estas cosas empiezan a salir estas informaciones y cada uno, no es que yo siempre hablo de Macri, la verdad es que conozco el tema Macri porque me dedico al tema Macri porque soy de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando aparecen estos temas, uno empieza a preguntarse, ahora, Macri, que conoce la causa de las escuchas, que conoce a Nisman y todo lo demás, sabe perfectamente cómo es la lógica de lo que acá sucedió. Entonces, hacer una conferencia de prensa al día siguiente con cara de compungido diciendo las pavadas que dijo, eso sí me parece una irresponsabilidad política enorme, digamos. Él, Massa, los candidatos a presidente que realmente vienen del Estado y saben de qué estamos hablando. A mí, perdónenme, pero Lilita Carrió me parece otra cosa. No sé ni si sabe, no tengo la menor idea. Me parece que una persona que habla con Dios y hace política en base a lo que Dios le dice, no le puedo seguir la lógica. Cintia, decime. No, a mí me parece que estamos ante una situación golpista. Digamos, la situación que estamos viviendo es una situación golpista donde los medios, una vez más, son artífices, funcionales, cómplices o lo que haga falta. Y la escena mediática está preparada funcionalmente para eso y seguimos si querés luego por si tenemos poco tiempo, pero acaba de salir un informe de un cable de Telam desmintiendo haber publicado un cable que falseaba los tuits de Patcher, del periodista. Dice Telam que publicó 3 informes donde lo nombraba Patcher y que en ninguna parte de esos informes falseó las declaraciones del periodista. Y me parece que Clarín quería tener la tapa del periodista exiliado.
O sea, y es abona a la escena mediática prefabricada desde las 125 hasta ahora. Cualquier situación que hiciera mella en el gobierno para voltearlo, iban a funcionar como funcionaron. Más allá de si la muerte de Nisman fue un suicidio o un asesinato, la escena mediática igual estaba funcional, preparada, atenta a cualquier situación golpista que pueda pasar. Y me parece que esto tiene una gravedad, digamos, que tenemos que ponerla en evidencia, porque todos estos blefs de Patcher, de estas situaciones, de la tapa de Clarín, nos están, digamos, no a nosotros, digamos, porque tratamos de ponerlo en escena, pero están desviando tal vez en un sector de la opinión pública que Nisman iba a presentar una denuncia insustancial. Claro. Y todo tiene rebote internacional, además, porque ahora viene la CIP. Es todo lo mismo. Sí, hay una cosa que mismo dijo grupo de Palma, amigos. todo para renovar un poco el debate, que dijo si realmente esta atención centrípeta que se tiene sobre el tema no debería ser revisada y tratar otros temas que conciernen a esta misma política, como estos que mencionó. Y yo te pregunto vos, ahora, reflexiono yo, pero es una pregunta para vos, que sos política y periodista. Digamos que tenés ambas ejercicios. Digamos, se está defendiendo bien el gobierno, el Estado, los protagonistas del Estado, los protagonistas periodísticos que defienden o defendemos al Estado, el pueblo que adhiere a las premisas, al modelo del gobierno, se está defendiendo bien frente a esa cobertura, digamos, totalizadora que prescinde de todos los detalles. Y les doy un espejo de la televisión, porque los que están viendo y escuchando lo saben. Cuando uno ve las playas y ve a la gente con sus heladeritas, sus cachorros, sus hijos, sus baldecitos de arena, bailando la cumbia en la playa o bailando el rock, está pensando, ¿es cierto que toda la gente está preocupada por este tema? Hay 2 o 3 millones de personas en la costa, otros tantos en el litoral y en otros lugares. ¿Ustedes creen que más allá de que puedan comentar anecdóticamente la historia, porque tiene visos de novela policial y eso es atractivo, creen realmente que es algo tan contundente, y vos sos política, como para prescindir de la realidad de un país que tiene 40 millones de habitantes, infinitos temas para resolver y resolviendo? Cerruti te va a contestar después de este informe, que es muy cortito, y de paso lo piensa bien. Vamos a ver cómo la fiscal tuvo que desmentir a Clarín, mirá. La muerte de Nisman. La fiscal tuvo que desmentir a Clarín. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Viviana Fein, fiscal de este caso. Necesito saber, doctora, ¿cuál fue la distancia del disparo? La distancia del disparo, de acuerdo a la autopsia, que es la única medida practicada hasta el momento en el contexto de la causa, fue sobre la sien o máximo a una distancia de no mayor a 1 centímetro. Fue el arma apoyada sobre la sien y no fue a distancia la percusión del disparo. No hay distancia. Y esto lo aclaro porque en una etapa de un medio me informaron que se habló de una distancia bastante mayor, no me acuerdo si es el de 15, no sé. 15 centímetros, doctora, durante la semana se estuvo hablando de 15 a 20. Eso no es real. En la tapa del diario Clarín de ayer por Natalia Niviesquiviat. Una pericia mostraría que el arma se disparó a más de 15 centímetros de la cabeza. La versión no ha sido aún oficializada. Y esto le digo que no es real, no sale de mi causa, no sale de ninguna medida de prueba de mi causa. Esto es categórico y terminante por mi parte. Yo todas las noticias que doy al aire, día a día o por comunicados de prensa del Ministerio Público, es toda la actuación que se refleja en el marco de mi causa. Todas las demás noticias que se informen de otro contexto o en otro sentido, no son reproducción ni obra de mi persona, autoría de mi persona en cuanto a las medidas que yo dispongo. Lo entendemos perfectamente. Pese a la desmentida de la fiscal el sábado a la tarde, horas después, o sea, ayer a la noche, en el programa de Legrand siguieron replicando la mentira. Hoy salió en los diarios que a 15 centímetros no fue disparado el balazo, el tiro. 15 a 20 centímetros. 15 a 20 centímetros de la cabeza.
Ahora, y esto digo que no es real, no sale de mi causa. La estancia del disparo, de acuerdo a la autopsia, fue sobre la sien o máximo a una distancia de lo mayor a 1 centímetro. Bueno, acá la tenemos a la legisladora Cerruti, que tenía una pregunta de Barón. Sí, a ver, y lo uno un poco con este informe. Esto que acaban de mostrar es lo que yo al principio decía, que yo ya me niego a llamar periodismo a determinadas cosas, digamos. Yo no sé si tiene que ver con la división que se produjo en los medios a partir de la negativa de Clarín a adecuarse o lo que fuera, pero la verdad es que lo que sucedió anoche en la mesa de Mirta, después que durante toda la tarde la fiscal había dicho que había sido un disparo al lado de la sien, ya habla de que ahí ya no hay periodismo, no hay nada, porque el periodista que estaba sentado en la mesa, porque creo que no lo decía el informe, es un periodista de TN, digamos, sí, o sea que había estado ahí. Pero digo, también yo creo que la última vez que estuve en 678, no hace tanto, ya era durante el verano, hablamos sobre Canaletti porque era el día del asesinato de la chiquita en Uruguay. Sí, digamos, Lola, ¿no? claro. Entonces, el problema que tenemos es que la muerte de Nisman está siendo tratada por el mismo periodista que dibujaba cositas en el cuello de no sé quién y que se tiraba al piso, hacían 4 patas para mostrar y qué sé yo, todo lo demás. Ese periodista es el que hoy está tratando la muerte política de altísimo impacto nacional e internacional, porque es le sucedió a alguien que había hecho una denuncia trucha, forzada, lo que fuera, pero que unía o involucraba de alguna manera mediáticamente a la presidenta de la Nación. Entonces, digo, ¿cuál es la respuesta del Estado o cuál es la respuesta de un gobierno frente a esto? Yo creo que, por ejemplo, discutimos mucho y discutimos incluso dentro del espacio político si había que hacer o no hacer cadena nacional. En un momento en el que los medios distorsionan tanto todo que aún cuando la presidenta dio por escrito su postura, cuando después trasladaron esta postura por escrito a los medios gráficos, la editaron y le cambiaron párrafos. Digo, estamos frente a medios de comunicación que no respetan absolutamente nada, no que tenga que ver con la verdad, que tenga que ver con la corrección política, que tenga que ver con el mínimo pacto de ética o de moral o de lo que lo quieran llamar, digamos. Estamos frente a un sistema de medios que no se dirigen a toda la población, que se dirigen claramente a un sector de la población que ya cree que todo lo que va a hacer este gobierno está mal y que cualquier cosa que sea es culpa de este gobierno, porque así lo piensa este sector de medios que está. Entonces, la verdad es que una respuesta, por ejemplo, una cadena nacional que va dirigida a toda la población, cuando hay población con diferente grado de información, cuando hay población con diferente grado de involucramiento con el tema, seguramente sería difícil y seguramente también sería después utilizada como esto, que lo hizo por escrito la presidenta y así todo se lo tergiversaron y se lo cambiaron. Yo lo que creo es que estamos en un momento muy difícil, porque todo esto está sucediendo, como decíamos, en un momento de mucho de disolución de la opinión pública informada. Digo, los dirigentes políticos nuestros o los intelectuales nuestros, a mí me encantaría que estén pensando efectivamente en Grecia o en Bolivia. Yo leía hoy, vos estuviste allá en Bolivia, el discurso del vicepresidente boliviano cuando asumió, contando el socialismo como paso al comunitarismo y cuál es la salida del neocapitalismo y cómo Latinoamérica le está dando una respuesta al post-neoliberalismo. Esa es una discusión que ninguno de nuestros intelectuales está dando en este momento, en este país, porque están marchando con los carteles de Jesús y Nisman en la Plaza de Mayo. Digo, nosotros vimos en la última marcha, en el último cacerolazo, a algunos de nuestros intelectuales más importantes marchando en esa cosa rodeado de, antisemitas marchando por el atentado a la Embajada de Israel. Todos sabemos, digamos, esa mezcla tan horrible y tan degradada que se dio durante esta semana. Entonces, creo que el Estado tiene que ser tremendamente cuidadoso y tiene que llamar de alguna manera a mantener la cordura, a mantener la mesura y a dejar que sea efectivamente la justicia la que actúe, que es lo que está haciendo, dándole todas las herramientas para que lo haga, que es lo que está haciendo, y todos, y creo que lo dijeron ustedes ya antes, tenemos que tener muchísima tranquilidad porque esto recién empieza. Estamos en un año electoral y de acá a las elecciones va a ser cada vez más virulento y cada vez con mayor deseo de dar un golpe de gracia que imposibilite lo que todos creemos que va a suceder, que es que este proyecto continúe más allá del 2015. Tengo que hacer un corte, lo lamento. Lo único que sí le voy a decir a la señora Mirta Legrand, que sabemos que usted paga los impuestos, pero no mienta, sí, señora. Discúlpeme. Vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. En este verano, queremos que anotes una fecha muy importante. Puede quedar en tu historia como el día en que el sueño de tu casa propia se hizo realidad. Es el 6 de febrero.
Ese día, en Mar del Plata, Lotería Nacional realizará un nuevo sorteo de créditos hipotecarios Procrear. Todavía estás a tiempo de inscribirte. Tenés tiempo hasta el 1 de febrero. En esta oportunidad, podés anotarte para obtener un crédito para la construcción en tu terreno, refacción, ampliación, terminación de tu casa o compra de terreno y construcción. Hay un crédito pensado para vos. Entrá ya en www.procrear.anses.gov.ar. No dejes que pase esta oportunidad, porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa.